Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Nos pueden decir si estamos al vivo, por favor? A ver, compartan también, estamos al vivo. Ya. Estamos al vivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar este tiempo. Hoy domingo. ¿Qué fecha estamos? Un tiempo muy lindo, un tiempo especial. Y vamos a empezar orando y entregando a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor por este día. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Padre, porque no somos dignos de hablar de tu palabra, Señor Jesús. Padre Santo, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, y que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, saludos. Igual aquí estamos con los líderes de la iglesia, futuros pastores ya. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, queridos hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando de poner nuestra vida en orden con las cosas del Señor, porque el arrebatamiento está muy, pero muy cerca. Para esto vámonos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Desde el 14 lo vamos a leer. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Queridos hermanos, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y esto es bien importante, queridos hermanos, porque nosotros, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Esto simboliza a los que han recibido el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto es muy importante, ¿no? Tú, hermano, tienes que saber, y para las personas que también aquí estamos, los líderes todos, tenemos que saber que tenemos que lavar nuestras ropas. ¿Amén? Amén. Tenemos que estar listas nuestras ropas. ¿Para qué? Para el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto estas cosas que hablemos? Porque Dios nos ha mostrado que en las iglesias, en muchas iglesias, y muchos hermanos y muchos cristianos tienen problemas en diferentes áreas de su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si tú no has perdonado, lamentablemente, hermano, no vas a irte en el arrebatamiento. Si tú no no estás en santidad, no te vas a ir en el arrebatamiento. Si tú no estás conforme a la voluntad de Dios, no te vas a ir al arrebatamiento. De repente de repente tus abuelos o alguien de tu familia practicaba lo que es adivinación, agoreros, de repente han sido magos, y tú no de repente ni lo sabes. Y tú dices: pastor, pero yo no lo sé. Pero Dios nos ha revelado en este tiempo, hermanos, que debemos romper esas ataduras, esas áreas. Amén. Amén. Entonces, de repente tú dices: pastor, yo no sabía que mi abuelo era brujo o era mago o practicaba esto o practicaba lo otro, ¿no? Entonces, de repente a veces nosotros ni sabemos ni entendemos. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos va a revelar todo lo que
por el Espíritu Dios nos revela a los pastores, a los siervos, nos revela lo que la iglesia está pasando, ¿no? Y el Señor me decía, Nelson, tienes que hablar de los portales demoníacos. Amén. Amén. ¿Qué es un portal demoníaco? ¿Sabes por qué? A ver, para entender, hermano, te estamos preparando, te estamos vistiendo, ya te estamos poniendo tu ropita, te estamos ayudando a que te alistes para que nos vayamos con Jesucristo con nuestras ropas blanquitas. Amén. Y el Señor me ha hablado demasiado de los portales demoníacos, ¿no? ¿Qué es un portal demoníaco? Son dimensiones que podemos, que generalmente sin saber abrimos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria A veces Dios. nosotros abrimos diferentes portales demoníacos, pero pastor, ¿cómo se abre un portal demoníaco? ¿Cómo se hace? Yo generalmente creía que los portales demoníacos se abrían por la Ouija o se abría por diferentes espíritus de adivinación o por diferentes agoreros o por diferentes circunstancias. Yo pensaba que era así, ¿no? Y que se hacía un rito, ¿no? Por medio de la brujería, la magia lunar. ¿Cuántos saben lo que es la magia lunar, hermanos? La magia lunar es la forma de adivinación por medio de la luna. Cuando hay cuarto menguante, hay diferentes etapas de la luna, entonces para hacer un amarre o diferentes cosas, se tiene que hacer el martes y viernes y en tal luna, ¿no? Y ahí se hacen diferentes conjuros, hermanos. Entonces los satanistas te van a decir, tú tienes que hacer esto en tal fecha, en tal lugar, y yo creía que ahí se abrían los portales. Pero Dios me llama la atención y me dice, Nelson, eso no es verdad. Porque las personas cuando ya pueden abrir un portal demoníaco por lo que escuchan, por lo que hacen, por lo que piensan, y así, hermano. Y yo me asombré, yo dije, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? Y es así como entendí que aún el Señor me mostraba que aún en la vida de muchos pastores, y aún incluyéndome a mí, ¿no? Yo no sabía tampoco que había tenido abuelos que practicaban adivinación. Yo no sabía, hermanos. Pero el Señor me reveló y me dijo, estas puertas tienes que cerrar, porque me revelaba el Señor y me revelaba también a la pastora Rosemary y me decía, tienen que cerrar esas puertas, porque estas son maldiciones que van de generación en generación. Amén. Entonces, vámonos por eso a Éxodo 25. Y allá habíamos hablado ayer cómo hay estos espíritus generacionales, ¿no? En Éxodo 25 dice, lo voy a leer, si ustedes lo encuentran más rápido, me dicen, pastor, yo lo tengo. Pero en este caso yo lo he encontrado y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Desde el 4 lo vamos a leer, lo vamos a contextualizar. No te harás imagen, desde el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Saludos al hermano Rodrigo Troya, hermano. Saludos, hermano. Dios te bendiga. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. ¿Qué es tu Dios? Y yo me ponía a pensar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Generalmente creemos que un Dios puede ser una estatua, puede ser algo que está en tu casa. Y quiero decirte, hermano, que si tú tienes una estatua, algo que está en tu casa, eso trae maldición. En el ocultismo eso se llama, lo llaman talismán, porque trae una energía, ya sea positiva o negativa. En los tatuajes, por ejemplo, he visto diferentes simbologías que traen una energía positiva o negativa. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que un tatuaje puede abrir puertas espirituales, puede abrir portales demoníacos. Amén. Entonces, dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Estamos en un tiempo en donde se sobrevalora el dinero.
que se le da mucha importancia al dinero. Estamos en una sociedad fetichista del dinero. ¿Qué es fetichismo, pastor? Es un dios, es un diosecillo pequeño. Entonces, la felicidad se la plantea a partir del dinero. Y eso puede ser tu Dios. Amén. No necesario, o puede ser alguien tu familiar, o puede ser tu amigo. Y cuando tú ya empiezas a hacer eso, ya estás abriendo puertas espirituales. Y el Señor te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Puede ser aún un político. Puede ser alguien que tú confías más que Dios, tu hijo, tu familia. Y la palabra del Señor es clara, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Dice, no, y en el 4 dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Miren que en el satanismo se adora a ángeles. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Se adora a ángeles. En los exorcismos, en el catolicismo, se maneja diferentes liturgias. Se invocaba a San Miguel para que, pero hermanos, eso es peligroso. Dice, ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No puedes adorar a ángeles, no puedes adorar a demonios, no puedes adorar a la creación. Miren lo que ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Amén. A veces nosotros nos inclinamos por el dinero. A veces tus preocupaciones, ¿dónde están? En el dinero, o no tengo algo propio, o esto o el otro, ¿no? Y te afanas. ¿Qué es afanarse, hermano? Afanarse significa preocuparse o pensar más de lo debido. Amén. Y cuando tú estás afanado, cuando tú estás ahí, lamentablemente, hermano, estás inclinándote al Dios Mamón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es un tiempo en que tenemos que ser libres. Entonces Dios me hablaba dos cosas. Mi pueblo piensa, nosotros hasta desde el punto de vista hasta psicológico, hermanos, tenemos, diferentes pensamientos. Sigmund Freud, por ejemplo, hablaba del yo, del super yo y del ello. No sé si han escuchado en el colegio, ¿no? El yo es tu personalidad, ¿no? El super yo es la moralidad que tú tienes en ti, y el ello es lo negativo, las cosas malas que tú piensas, ¿no? Entonces, Sigmund Freud hablaba de lo inconsciente, que los mensajes van a tu inconsciencia y ahí empiezas a plantear una personalidad. ¿Amén? Y esto me pone el Señor también. A veces hay personas que desde niños les han dicho, o desde el vientre de la madre les han dicho, no, los han negado, o no querían tenerlos sus papás, en este caso sus padres. ¿Y qué es lo que pasa? Ese espíritu va transmitiendo. Y ese espíritu transmite a tus nietos. Son espíritus generacionales. Y ahí es donde yo he entendido que un cristiano no puede estar viviendo con el alma dolida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. De repente tú me dices, pastor, pero yo no entiendo, yo no sé yo no me acuerdo lo que ha pasado en esa época cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Pero el Espíritu de Dios nos va a revelar. Nos va a decir, esto ha pasado, esto ha señalado, o esto ha pasado, o esto o lo otro. ¿Y saben qué, hermanos? Eso se llama espíritu generacional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, miren, nosotros como padres podemos, no simplemente transmitimos una herencia patrimonial, como les decía, transmitimos también herencias o espíritus demoníacos. Entonces, esto es bien importante. Por eso dice el 5, no te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Fuerte y celoso. Digan conmigo, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Celoso. Es la característica de Dios. Celoso. Es celoso de su novia. Es celoso de su iglesia.
es fuerte y celoso. Es fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. A esto nosotros llamamos, hermanos, espíritu generacional. ¿Sí? Entonces, hay jóvenes, queridos hermanos, y esto me señalaba el Señor, que están o viven quieren suicidarse, o quieren hacer algo, tienen problemas hasta en el colegio. Y generalmente, un gran número son espíritus generacionales, porque desde el vientre de la madre no han debido querer tenerlos, o X o Z razón, ¿no? Y ahora, mucho cuidado, porque hay muchas personas que ya también, ahora ya a nivel mundial se está promoviendo el aborto, ¿no? Y el aborto, hermanos, es un rito de adoración al dios Moloch, es un rito al dios búho, es un rito de satanismo, ¿no? Entonces, la gente en el tiempo, en el Antiguo Testamento, al dios Moloch, agarraban a los bebés y los sacrificaban. Era una forma también de rito de adivinación, hermanos, ¿no? Entonces, esto se ha ido practicando, se ha ido viendo a lo largo de la historia. Y miren que muchos médicos dicen, si tú quieres hacer algo o abortar, tienes que decirle al bebé, no, no te quiero, y empezar a hablar esas cosas, ¿me entienden? Y hablar de cosas negativas. Y no nos damos cuenta, y los médicos dicen, hasta el bebé ya no quiere vivir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo, hermanos? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? Si es que ha pasado eso, algo, este es un tiempo que tú tienes que perdonar, tienes que decir, Señor, perdóname, si es que has hecho eso. Y tiene que haber una reconciliación familiar. ¿Por qué? Ayer me he enterado, un muchacho, un adolescente de 17 años ha asesinado a una mujer de 32 años. ¿Por qué está pasando estas cosas en la sociedad? Porque se está abriendo portales demoníacos. ¿Qué tal personita, qué tal joven ha matado, adolescente? Ahora estamos viendo asesinatos en adolescentes, que ha matado a tal niña de 12 años. ¿Por qué está pasando esto? Por los portales demoníacos. Pero dice, no, la cárcel, la finalidad para los delincuentes, la cárcel es la reinserción del delincuente. ¿Dice? ¿Han escuchado esa parte? En el ámbito del derecho penal se habla de eso, que la cárcel tiene la finalidad de reinsertar al delincuente. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando los delincuentes entran a la cárcel, más bien se vuelve peor. Entonces no tiene una finalidad la cárcel. Entonces, ¿qué quiero decirles? El problema son los portales demoníacos que estamos viviendo hoy en nuestro país, en este caso en Bolivia. Que los jóvenes no les interesa a Dios, y ahí porque se abren portales demoníacos. Amén. Entonces, esto es muy importante entender. Es muy importante entender cuando dice, por ejemplo, vamos a ir a otro versículo de Levíticos, a Deuteronomio nos vamos a ir 18. Levíticos. A ver, vámonos a Levíticos 18, 20. Además dice, no tendrás acto carnal con la mujer de ¿qué? De tu prójimo. Esto es magia sexual, hermanos. Pastor, ¿qué es la magia sexual? La magia sexual es la parte del satanismo donde se practica, por ejemplo, la masturbación, o se practica diferentes ritos ocultistas para para abrir puertas demoníacas. Amén. El satanista Anton LaVey, por ejemplo, y hay que hablar esto a la gente claramente, que era una de las primeras iglesias satánicas, que era abiertamente, no es que han sido las primeras, sino es que él ha sido una de las primeras iglesias que han sido abiertas. Amén. Abiertamente dijeron que eran satanistas. Anton LaVey en 1966 funda la primera iglesia satánica y ellos decían
nosotros no hacemos ninguna práctica ocultista. Nosotros nos masturbamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que tener cuidado con eso, hermanos. La masturbación lamentablemente está aún en iglesias. Y ellos saben que cuando se masturbaban en masa, abrían portales. Entonces, a esto se llama magia sexual, ¿no? Que generalmente, hermanos, y esto es muy importante, y esto me dice que les diga al Señor, la magia sexual sobre todo la ha propagado y la ha vuelto abiertamente, porque para los satanistas era un conocimiento oculto, solamente para algunos. Pero quien lo ha llevado a conocer es Aleister Crowley. Aleister Crowley, que justamente ha ayudado en la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Estaba yendo en contra de las prácticas satanistas de Hitler, porque Hitler tenía también su satanista, que era el Mago Verde. Entonces, ahí había una lucha de satanistas. Pero, no voy a ir a esa parte, pero, ¿qué quiero decirles? Aleister Crowley lo resumía todo el satanismo en unas cuantas palabras, que decía, la telema, haz tu voluntad. Este señor ha sido uno de los fundadores o propagadores, por ejemplo, ¿de qué? Del movimiento hippie, sexo, drogas y alcohol. Después ha sido uno de los promotores de los Beatles, hermanos. Por eso, en uno de sus discos, los Beatles, así como lo escuchan, los Beatles, lo seguían a Aleister Crowley, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando tú escuchas una música de los Beatles, estás abriendo un portal demoníaco. No es necesario que tú hagas un rito o hacer otra cosa, ¿no? Los Beatles. Después viene con Aleister Crowley, viene de alguna otra forma a fundarse de lo que es el rock. De alguna otra forma se forma el rock y ahí sale la música. No sé si alguna vez han escuchado de los Led Zeppelin, ¿no? Que son rock antiguos de 1950 más o menos que estamos hablando, ¿no? Que la banda Led Zeppelin abiertamente se entrega a Satanás para que ellos tengan fama, ¿no? Y no olvidarme también de los Beatles, que dicen que iban a ser más famosos que Jesucristo, ¿no? Son diferentes movimientos contraculturales que se los pone a la moda, que son movimientos satanistas, hasta llegar a, por ejemplo, aquí el grupo Mayhem, ¿no? Donde se ponían en la ropa de esos rockeros, se ponían ratones, se los mataba y se los hacía herir hasta un mes para ir a sus conciertos, ¿no? Entonces, hermanos, todas esas canciones, ahora, bueno, hasta llegar hasta Marilyn Manson, ¿no? Son portales que abres. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la música es un conocimiento, es algo que nosotros aprendemos antes aún del léxico. El niño que está en el vientre de la madre ya entiende lo que es la música. Pero ahora el movimiento satanista se ha iniciado con el estilo del rock, sí o sí. Sí. No estoy diciendo que, no estoy hablando de diferentes estilos de música. Estoy hablando más que todo de la letra. Pero, ahora ya se ha extendido a diferentes estilos de música y de contenido satánico, como Karol G, el santero Daddy Yankee. Son santeros, hermanos. ¿Qué es la santería? Es la unión de diferentes diosesillos o santos católicos con satanismo, con brujería africana. Eso se llama santería. Entonces, santeros, Daddy Yankee, la mayoría de los... y Daddy Yankee te puede hablar de Dios y todo, ¿no? Pero él no está hablando de Jesús. Está hablando de un demonio, ¿no? Ellos son santeros. También está Don Omar, que era pastor primeramente era pastor y después se desvía, ¿no? Son santeros, ¿no? Entonces se ha ido llevando estos movimientos satánicos
a diferentes estilos de música. Hasta el día de que hoy escuchamos chicha con ocultismo. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Volviendo, dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no les des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Con lo que les dije, sacrificaban a sus hijos al dios Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Magia sexual. Magia sexual. Y esto sería muy importante hacer un debate con cualquier persona que defienda la ideología de género. ¿Por qué señalo que es magia sexual? Bueno, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Se practicaba relaciones sexuales con animales, hermanos. Eso es magia sexual. Amaciándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Antes que Israel llegue a la tierra prometida, o sea, las naciones ya practicaban esto. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas las abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Amén. La tierra fue contaminada por este pecado que practicaban más antes. La fornicación, el adulterio es magia sexual. Amén. Y eso tenemos que saber, hermanos. Eso tenemos que entender para irnos en el arrebatamiento. 29 dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas. Yo, Yahweh, vuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a eso nosotros llamamos la magia sexual, ¿no? El Kama Sutra, por ejemplo, que es muy famoso, es parte de la magia sexual. Amén. Eso es parte de la magia sexual. Entonces, eso es muy importante. Pero el Señor me decía, en las iglesias, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? No les enseñan a hacer guerra espiritual. No les enseñan cómo van a ser libres de eso. De repente tú no puedes dejar de escuchar a los Beatles, no puedes dejar de escuchar a Kurt Cobain, no puedes dejar de escuchar a Marilyn Manson, no puedes dejar de escuchar, ¿no? Entonces, aún estás atado en esas áreas, ¿no? Y Dios quiere darte libertad aún en esas áreas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender, y ahí me decía el Señor, las iglesias no están cumpliendo el papel tan importante de que están abriendo los mismos cristianos puertas, están abriendo portales demoníacos y ellos ni siquiera se dan cuenta, ellos ni siquiera saben, de repente ni se han enterado, de repente hay un espíritu de adivinación en la familia, pero no se han enterado, con tan solo hacerse hasta la burla, hermanos, decir, a ver, ¿cuál es tu signo o cuál es tu signo? Así no sepas, tú ya estás participando de esas prácticas y el espíritu de adivinación puede estar ahí, y por esa causa hay separación en las familias, por esa causa hay violencia en las familias, por esa causa hay asesinatos, hay feminicidios en las familias, por esa causa hay desunión en las familias. Ustedes han debido ver que tal persona, tal abuelo o tal papá o tal persona se separó de su familia, pero eso también su hijo, y pasa lo mismo. Pasa también ahí, se empiezan a separar también ahí. Y eso es muy importante, porque hay una cadena, hermano. Hay una cadena, hay un hombre fuerte que está agarrando tu familia y de repente tú no sabes.
y de repente en la iglesia te están pidiendo dinero, te están pidiendo diezmo, te están pidiendo ofrenda y los pastores están haciendo otra cosa, todo menos hablar de estas cosas tan importantes para llegar a la santidad. Y eso me decía el Señor, los pastores se están dedicando ¿a qué? A pedir diezmos, a pedir ofrendas, a hablar de la teología de la prosperidad, a hacer otras cosas en los canales, radio, tele, están haciendo todo menos que la gente entienda, todo menos que, o sea, ellos deberían hacer otras cosas, deberían hablar de estos temas, pero más bien ellos están coadyuvando y son parte del problema que estamos viviendo actualmente. Porque mientras hay asesinatos, hay violaciones y están pasando muchas cosas en Bolivia y a nivel internacional, hay guerras y hay muchas cosas que están pasando, los pastores siguen hablando de prosperidad, siguen hablando de la adoración al Dios Mamón, siguen hablando o están hablando superación personal, o están hablando otras cosas, pero no están hablando de estos portales demoníacos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso la anterior semana, en la anterior sesión, hablamos que el anticristo viene con ¿qué? Con engaño, que hará prosperar el engaño y que lo hará prosperar sutilmente. Y esto quiero que eso lo habíamos visto en Daniel 8:25. Sutilmente, imperceptiblemente, el anticristo hará prosperar el engaño. Y el engaño es hacer creer algo que es mentira como verdadero, ¿no? Y esa es la sutileza, es imperceptible. A veces los pastores te hablan, ¿no? De dinero, de prosperidad, que trae tu diezmo, que trae tu ofrenda, y te hablan de Jesús, pero te hablan de otro Jesús y te hablan de otro evangelio. Entonces, estos pastores son parte del problema. Dice, pastor, una pregunta, en su iglesia hay diezmo, dice, hermano, saludos, hermano Robert Taborga. Sí, vamos a hablar justamente de eso en la iglesia, te podemos dar un estudio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay la adoración del Dios Mamón en esas iglesias. El centro del mensaje es el dinero, ¿no? Trae 10 bolivianos y Dios te va a devolver 1000. Y eso también hay que responder al hermano Robert. Dice, o sea, el centro de esta iglesia no es el diezmo, no es la ofrenda, porque esa persona que trae diezmo y ofrenda, de repente no está viviendo su vida bien, no ha habido un cambio de vida y se está yendo al infierno. Y eso hay que decirlo claramente. O hay muchas personas, muchos pastores, que es el centro del mensaje, ¿qué es? El diezmo, la ofrenda, o esto y lo otro, o es una superación personal, o Dios te va a llevar a las naciones. Entonces, el mensaje es eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el mensaje debe ser cristocéntrico. Mateo 1:21, ¿qué dice? Jesucristo vino a morir, ¿por qué? Por nuestros pecados. Amén. Y esto es muy importante. Ese es el mensaje cristocéntrico. Ese es el mensaje que debemos llevar. Y hay muchos pastores que le dan énfasis, no al mensaje cristocéntrico, hermano Robert. Le dan el mensaje al dinero. Le dan el mensaje. Ahora hay otros pastores que ya le dan el mensaje ya no es diezmo, el mensaje no es Jesucristo para otros pastores, para otros el mensaje es la vestimenta. ¿Cuántos han visto esas clases de iglesias? Que tienes que venir con velo, que tienes que venir con tu falda larga, y te empiezan a predicar eso, y no te hablan que Jesucristo murió por ti. ¿Me dejo entender? Que tienes que cortarte el pelo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro y te ponen reglas, ¿no? O como los adventistas, ¿no? Que tienes que respetar el sábado, que es un mandamiento, y ahí empieza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios, ¿qué nos ha mandado a hablar? A ver, ¿qué pasaría si una persona viene una chica con minifalda? ¿Qué pasaría si esa mujer quiere salir de eso, ¿no? Y quiere llegar a los pies de Jesucristo. Yo le voy a decir como pastor, retírese por favor con esa minifalda, váyase, le diré. ¿Acaso no es la casa de Dios? ¿Acaso no Dios acoge a todos? ¿Acaso Dios no dará oportunidad para que todos se arrepientan? ¿Será así, hermanos?
¿Cómo tenemos? O sea, la casa de Dios es abierta para todos los que quieran arrepentirse. Su palabra dice, el que viene a mí, yo no le voy a echar. Y si Jesús dice, yo no le voy a echar, ¿quién soy yo para echarle de la iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hay iglesias que su énfasis es la vestimenta. Hay otros que es el sábado. Hay otros que es el peinado. Todo, se dan cuenta, y el mensaje no es cristocéntrico. Por eso, hermano Robert, nuestro mensaje no es diezmo y ofrenda. Por eso no estamos predicando, ven, ofrenda, diezma, y Dios te va a dar al 30, al 100, 100 por uno, o Dios te va a sanar. No, hermano, a veces el cristiano tiene que pasar enfermedad. A veces el cristiano tiene que pasar prueba. A veces el cristiano tiene que pasar eso, pero el Señor nos dice, en todo eso tendrás victoria. Entonces, nuestro mensaje no es diezmo, ofrenda. Nuestro mensaje es Jesucristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario y hoy puede ser salvo. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces aún se abren puertas demoníacas en las iglesias. Puertas espirituales en las iglesias. Cuando los pastores les hablan, esa que te has antojado o ese auto que has querido, ¿y tú a dónde le estás hablando a esa persona? A su carne. Le estás hablando al dinero y estás abriendo una puerta espiritual. Y esa gente debe creer que pues seguir a Jesús es así, ¿no? Tener el auto último modelo. Cuando Jesús te dice, niégate a ti mismo y sigue tu cruz y sígueme. Todo lo contrario. Entonces, es muy importante alertar de esto. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos pelear esto? ¿Cómo podemos ir en contra de estos portales demoníacos? ¿Saben cómo, hermanos? Orando, ayunando, buscando a Dios. Vámonos a Juan. Vámonos, perdón, a Jeremías 33:3, primeramente. Y hermano, es por eso que las iglesias, Satanás ha usado esto. Satanás no ha permitido que se estudie esto de los portales demoníacos. Satanás te ataca por todas las formas que tú que pienses, hermano. ¿Quieres buscar a Jesús? Vas a una iglesia que te hablan de prosperidad. Y ahí te está, ya no te deja llegar a la verdad. ¿Quieres hacer algo? Vas a tu trabajo, ya te están hablando ya estás escuchando música. Música que no es de Dios. Haces esto, haces lo otro y ya me dejo entender. El diablo el diablo vino a robar, matar y destruir. Saludos al hermano Joaquín Dávalos Elguero. Bueno, nos vamos a algún día encontrar en el gimnasio. Entonces, de repente hay eso, ¿no? Y hay eso, y quieres buscar la verdad, pero no puedes. Y los testigos de Jehová te dicen que Jesús no es Dios. Y te vas donde los adventistas te hablan del sábado. Te vas donde los mormones te dicen que te hablan de Joseph Smith. Y ahí estás confundido. Y yo te quiero decir, hermano, tú tienes que basarte en la palabra de Dios. No te bases en ninguna secta. No te bases en ninguna tradición. Y esto es muy importante. Saludos al hermano Semei Denilson. Esto es bien importante, hermanos. No te bases tú. Tienes que buscar una iglesia que te enseñe la palabra. Que se basen en la palabra. No busques iglesias litúrgicas, religiosas, que te dicen te vas a vestir así, te vas a poner el pelo así, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro, y te empiezan a imponer diferentes reglas. Y las reglas y la religión te aleja de Dios. Entonces, aparte que hay diferentes músicas que afectan a tu salud psicológica, a tu salud mental. Ustedes piensan que, hermanos, un jovencito que quiere asesinar a otra persona y que tiene odio, tiene una salud mental sana, tiene una mentalidad sana. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando en tu misma familia te dicen,
tú no vas a poder esto, tú no vas a poder lo otro, y tu autoestima baja, y tú crees que estás en una salud mental, cuando tu autoestima es bajo. Quiero decirte, hermano, que todo eso tenemos que estudiar, esas áreas de nuestra vida. Entonces, no es lo mismo, digan conmigo, no es lo mismo interceder, No es lo mismo interceder. no es lo mismo hacer guerra espiritual, No es lo mismo hacer guerra espiritual. y no es lo mismo tener intimidad con Dios. No es lo mismo. Es parte de la oración interceder. Es parte de la oración hacer guerra espiritual. Es parte de la oración. Y es excelente hacer guerra espiritual. ¿Cuántos han hecho guerra espiritual? A ver, levanten la manita aquí. ¿Han hecho o no han hecho? Cuando estás en problemas, haz guerra espiritual. Cuando un familiar no quiere venir a la iglesia, haces guerra espiritual. Cuando tienes algún problema, amén, intercedes. Pero no es lo mismo tener intimidad con Dios. Y tenemos que tener intimidad primero con Dios, interceder y hacer guerra espiritual. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué es tener intimidad con Dios? Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios te muestra y te dice, estas áreas estás fallando, hijo. Estas áreas estás en problemas. Por eso no puedes avanzar en tal cosa. Por eso no puedes avanzar en tu trabajo o en algo, o quieres emprender y no alcanzas eso. Porque hasta tu miedo puede ir en contra de tu trabajo. Entonces Dios quiere trabajar en esas áreas, amén. Pero eso Dios te lo dice en la intimidad. ¿Y qué tienes que hacer? Agarrar un lugar de tu casa, no sé, especial, poner música de alabanza, de intimidad, de una relación con Dios, hasta perfumarte, amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va a entrar a tu cuarto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y ahí es donde tú tienes intimidad. Y ahí es donde tú le dices, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Muéstrame qué estoy haciendo. Y miren lo que dice aquí Jeremías 30. Y esto habla de la intimidad. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí. Esto está hablando de la intimidad. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo de los portales satánicos y demoníacos no lo sabía. No sabía. Pero el Señor dice, clama a mí. ¿Qué será clamar? Tienes que clamar el nombre de Jesucristo. Tienes que clamar su nombre. Tienes que decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres decirme tú? Hay un tiempo en que tienes que olvidarte de tus problemas, de lo que estás pasando, de eso, y tienes que unirte con Dios. ¿Cuántos dicen eso? Eso es fuerte. ¿Cuántos saben que en intimidad te unes con Dios? Tienes que decirle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, quiero ser como tú. Quiero tener esa intimidad contigo. Amén. Y tienes que clamar a mí. Dice, clama a mí. ¿Cómo podemos clamar si no sabemos el nombre de Dios? Pero el nombre de Dios ya ha sido revelado y es Jesucristo. Y tienes que decir, tienes que clamar a Él. Y dice, y yo te responderé. Porque Dios no es un Dios que no te escucha. Dios te escucha. Dios sabe lo que lloras. Dios sabe las cosas que estás pasando. Para otras personas tu problema puede ser algo pequeño. Pero para vos puede ser algo grande y trascendental. Y la gente no te entiende. Pero ¿quién te entiende? Dios te entiende y te dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es tener intimidad con Dios. Y eso es lo que justamente no hacen las iglesias. Eso es lo que justamente los pastores no hacen. No permiten que el pueblo ore, no permiten que clamen. Les enseñan emociones.
Amén. El diablo, la enseñanza de Satanás, del diablo, del anticristo, del espíritu del anticristo, es hablarle a las emociones. Y Dios no quiere que seas un cristiano emocional. Dios no quiere que estés un cristiano, que estés en un determinado lugar o una prueba determinada y estés desanimado o estés con duda. No, Dios quiere que sepas que donde tú estés y en el problema donde estés, Él está a tu lado. Y tú entiendes esto cuando tienes intimidad con Dios. Y esto es algo muy claro. Las iglesias, los pastores, no enseñan a tener intimidad con Dios. Y ese es el problema. Amén. Si ustedes se van a ver otros canales de tele y de radio, no están enseñando a tener intimidad. Les hablan a las emociones, que vas a ser sano, que Dios, y ya empiezan a hacer. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Clama a mí y yo te responderé. No sé, jóvenes que quieran casarse, ¿por qué no claman a Dios? Jóvenes que quieran emprender un negocio, ¿por qué no claman a Dios? ¿Por qué no le preguntan a Dios? Mamás, papás que quieren que sus hijos vengan al camino, ¿por qué no claman a Dios? Y si un cristiano no clama a Dios, ¿a qué se dedica entonces? Dile de la, ¿a qué te dedicas? Dile. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es tener intimidad. Vámonos a Juan 10:30 y lo vamos a entender mejor todavía. Y esto es el punto, hermanos. Este es el punto. Lo vamos a leer. Amén. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿alguien me puede ayudar a esa parte? Dice, el Padre y yo somos uno. ¿Dice o no dice, hermanos? Dice, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Miren lo que dice. Somos uno. Tú eres uno con Dios. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para ser uno con Dios. Y eso es lo que al diablo le duele. Eso es el diablo que no quiere que tú sepas que así como Jesús, porque nosotros tenemos, hermanos, tenemos derechos como hijos de Dios. ¿Sabes qué significa pedir en la Biblia? Demandar. También significa eso. Que cuando tú, digamos, tú tienes derechos y le dices, Señor, yo tengo estos derechos. Yo como hijo tuyo tengo estos derechos. Y el Señor le está diciendo, Señor, mira tu promesa, papá. Mira tu promesa, está en tu palabra. Y el Señor te escucha y te responde. Y así como tenemos derechos, Jesús tenía el derecho de conocer al Padre. Así por medio de Jesucristo, nosotros podemos llegar, por medio de Jesucristo, lo vuelvo a subrayar, podemos llegar a ser uno con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe lo que te estoy diciendo, hermano? Jesús, ¿por qué resucitaba muertos? Porque Jesús veía las cosas de su Padre. Le hablaba cosas ocultas, cosas tremendas. Y él salía y le decía, Lázaro, levántate. Pero Señor, miren aquí. Y esto es lo que el diablo les molesta, hermanos. Y hay que desnudarlo al diablo. Cuando Marta le dice, no, Señor, tú debías haber venido más antes. Tú debías haber venido más antes porque ahora mi hermano está muerto. ¿Y ahí qué salta? La mente racional del hombre, hermano. La mente racional que deberías haber venido antes.
como que si Dios no tuviera poder para resucitar a los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahí es, y cuando tú estás en tu problema pasa lo mismo. Tu mente racional, no creo que pueda ser, no creo que pueda ser así. Es difícil. No creo que este problema pueda darse solución. Y ahí Marta dice, no, Señor, era que vengas más antes. Y empieza a llorar. Ahí, ¿qué aparece? La mente emocional o la inteligencia emocional, hermano. Entonces, esto hasta en psicología se lleva, no es algo que no se estudia. Entonces, hay una confusión entre la mente racional y la mente emocional. Y hay una confusión ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero Jesús le dice, ¿no sabes, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí salta la mente de Cristo, que es superior a la mente racional y a la mente emocional. ¿Y sabes cuál es? Nosotros tenemos que pensar con la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tienes que, dile de lado, tienes que pensar con la mente de Cristo. Cuando aquí, por ejemplo, podemos decir, no, pero aquí no hay muchas personas en la iglesia, no, y tú y el Señor te dice, vas a llegar a ir a naciones. Y allí estás pensando con la mente de Cristo. Y dice la palabra del Señor que la mente de Cristo debe gobernar a la mente emocional y a la mente racional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando tú tienes, miren lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué no lo puede recibir al Espíritu de verdad? Porque no lo ve, no lo conoce, porque tiene una mente racional, hermano. Porque no le ve ni le conoce, porque quieren ver a Jesús. Quieren ver a Jesús que esté con su vestido blanquito. Ahí sí lo voy a creer, dice. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahí sí te voy a creer que Dios es porque ellos confían en sus fuerzas, en sus sentidos, en lo que ven, en lo que huelen, en lo que saborean, y en eso confían. Pero Dios dice, ellos no me pueden, miren lo que dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque su conocimiento es racional y emocional. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque está dentro de nosotros. Y eso es la unión del hombre y Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y el Espíritu Santo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está lo que les dije, uno. ¿Y qué, pastor? ¿Qué significa uno? Uno con el Padre. Digan conmigo, una sola cosa significa. Una cosa. Una cosa. En el griego dice uno. Y vamos a ir al original, dice una sola cosa. El Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo son uno. Una sola cosa. Y Dios te invita a que tú seas uno con Dios. Y el diablo odia eso. El diablo odia eso. Miren lo que dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Somos uno. Yo me alegraría si es. Somos uno. El que tiene cuando tú eres uno con el Padre, cuando tú eres uno con Dios, Dios quiere que seas uno con Él y te va a decir, cierra esas puertas demoníacas. Esto es ahí donde estás fallando. Porque si tú no perdonas, si tú no haces esto, no vas a poder ser uno conmigo. Y Dios quiere que seas uno con Él.
Por eso dice, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que tú seas uno con Dios. Y eso el diablo odia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Gloria a el Dios. pecado, estas cosas que tú no quieres dejar. No quieres dejar eso. Y el Señor te va a decir, déjalo. Déjalo. Y Dios te va a pedir que lo dejes, esas áreas que te perjudican a ser uno con Dios. Amén. En los 2 días para Cristo, ustedes se van a dar cuenta lo que vamos a hacer esos 2 días. Y les vamos a quitar esas cosas que no les deja ser uno con Dios. Porque esta promesa no es para el pastor Nelson. Esta promesa no es para una persona. Es para toda la humanidad. Y dice, en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere manifestarte a ti. Se quiere manifestar a ti. Quiere hablar contigo. Pero ¿qué es lo que quiere? Primero, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dios quiere que guarde sus mandamientos. Ese es el que me ama. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Seremos uno con él. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, hermano? Que Dios mora en ti. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo quisiera que tú ores qué es ser uno con Dios. Porque eso es lo más importante. La juventud que tienes, joven, es vanidad. Hay chicas que se preocupan por la figura, ¿no? Eso es vanidad. ¿Qué es vanidad? Cosas vanas. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios y ser uno con Él. 24. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Y si tú eres uno con Dios, y si tú llegas a ese nivel de unción, si tú llegas a ese nivel de unción, vas a hacer las obras de Jesús. ¿Y qué son las obras de Jesús? Resucitar muertos, cojos andando, ciegos viendo, porque llegas a ser uno con Dios. Queridos hermanos, hasta aquí llegaríamos la prédica de hoy. Estamos invitados a una iglesia. Entonces, pónganse a pensar eso, reflexionen, entiendan que es muy importante la unión. El Padre, el Hijo, el amado Espíritu Santo y tú. En la familia también tiene que haber unión. Una familia que está dividida no permanece. Entonces la familia debe estar ¿qué? Unida. El matrimonio también, ¿qué simboliza? La unión de la humanidad con Jesús. Por eso dice que Dios nos está esperando, ¿no? A las bodas del Cordero. ¿Qué es la boda del Cordero? La unión entre el Padre y la humanidad. Pero eso es solamente para el remanente, para los que venzan. Y miren lo que dice más adelante. Cuando estemos en el reino, seremos glorificados con Dios. Vamos a tener una gloria tremenda. Pero por Jesús, no por nosotros. ¿Me dejo entender? Seremos glorificados con Dios. Dios nos enjuagará, nos va a quitar las lágrimas, las cosas que hemos pasado, que han sido necesarias para formar carácter en una persona, porque cuando Dios ve un potencial en ti, es como cuando alguien va a podar, cuando alguien va a podar pasto. ¿Alguna vez has visto? Dale más bajo, dice. Dale más bajo. Y cuando Dios eso hace en tu vida igual, de igual forma, te dice, poda más bajo, porque es potencial este joven, es potencial, y ahí es donde trabaja tu carácter. Y dejar cosas duele. ¿Duele o no duele dejar cosas? Duele.
pero vale la pena porque vas a llegar a ser uno con Dios por medio de Jesucristo. Bueno, hasta aquí llegaremos, hermanos, esto estará grabado. Vamos a orar para que, Señor Padre bendito, Señor, te pedimos por todas las personas que nos han escuchado, que las personas que han entendido por qué debemos cerrar esas puertas de maldición, de adivinación, para que seamos uno contigo, Señor. Te pedimos que nos unjas con aceite en este momento, donde vamos a ir a lo del pastor, y que estemos con ángeles también protegiéndonos, y tu presencia llevemos sabiendo que somos hijos de Dios. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, y que esta prédica llegue a las personas que tengan que llegar. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Saludos a la hermana Teresa Paco. Saludos a la hermana Lisette Aliaga Condarco. Pueden suscribirse al canal de YouTube Nelson Almazán, Estudios Bíblicos Online, y ahí estamos con muchos videos, hermanos. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes.